La suma de hombres y mujeres, rectos, justos, santos, que buscan la gloria de Dios, da como resultado congregaciones e iglesias puras conforme al corazón de Dios. El Evangelio de la Gracia ha sido dado para levantar la casa espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que somos su carne y somos sus huesos. Dice, grande es este misterio, pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, la suma de todos los creyentes dispuestos a vivir la voluntad de Dios, que andan conforme a lo que las Escrituras establece, conforme a lo que el Espíritu nos escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, y conforme a todas las enseñanzas del Señor Jesucristo y a las enseñanzas de sus apóstoles, es una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Por eso, la iglesia del Señor Jesús, cualquier congregación del Señor Jesús, debe caracterizarse por la fidelidad, por la honestidad, como dice la Escritura, sé ejemplo de los demás en amor, en espíritu, en fe y pureza. Cualquier congregación cristiana que no ande en el espíritu, que no ande conforme a la voluntad de Dios, es una congregación que está en peligro de desaparecer. Pues en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor reprende a las iglesias, le dice, procura corregir lo deficiente, no sea que venga y quite tu candelero de su lugar. Es hora de que las congregaciones comencemos a andar en el celo de Dios. Dice la palabra que nosotros debemos saber cómo conducirnos en la iglesia, la casa del Dios viviente. Dios habita en medio de nosotros. Dicen los salmos, en medio de la congregación te alabaré. La diferencia entre las congregaciones cristianas, las iglesias misioneras llenas del Espíritu Santo y las congregaciones que no son de Dios es la manifestación del Señor Jesucristo, la manifestación del Espíritu, su presencia en medio de nosotros, la pureza, la honestidad, la rectitud, la justicia, la paz, la armonía. Pero si hay celos, si hay conflictos, si hay contiendas, si hay divisiones, si hay amarguras, si hay amor al dinero, si hay soberbia, si hay orgullo, si hay vanidad, si hay, equivocación doctrinal, si hay inmoralidad sexual, es una congregación que debe revisarse, porque dice la palabra, he aquí, tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Te recomiendo que de mí compres oro refinado y colirio para tus ojos y vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. Todos los que hemos sido llamados al ministerio tenemos la obligación, en primer lugar, de mostrarnos nosotros como ejemplos de la grey, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, a los pastores que sean ejemplos de la grey. Pero además de ser ejemplos, tenemos que, dice la palabra, que los hombres nos deben de tener como administradores de los misterios de Dios. Y por lo tanto debemos de ser solícitos como lo era Pablo, para reprender de manera oportuna cualquier manifestación de impureza, de maldad, de perversidad, de error. Dice la palabra que nosotros debemos quitar cualquier tipo de contaminación de la congregación. No permitir que en la congregación se levanten hombres perversos, mujeres perversas, que hablen cosas deshonestas y lleven tras de sí a los que habían huido de la corrupción y habían recibido la gracia.
Porque si alguien que ha recibido la gracia vuelve atrás, dice la palabra que mejor le hubiese sido no haber conocido el evangelio de la gracia de Dios, que después de haberlo recibido caiga o vuelva atrás. Es tiempo de que los pastores, los evangelistas, los maestros, los diáconos, las diaconisas, los ancianos, despertemos el celo del Señor. Cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén y vio el templo convertido en una casa de mercado, sacó toda la fuerza, el valor de su espíritu, y tomando una cuerda, sacó a los vendedores y dijo: salid de aquí, porque vosotros habéis hecho la casa de mi padre, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y dice que ahí se escuchó y se entendió lo que estaba escrito en los Salmos: el celo de tu casa me consume. Pero no es un celo por la preocupación material de los templos, por el adorno, por la limpieza, por la extensión del lugar de congregación. Es un celo por las almas, por las personas, por la moral, por la santidad, por la pureza. No olvidemos que el apóstol San Juan dice en el capítulo 2: ¿o ignoráis que Dios nos anhela celosamente? Y cualquiera que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Entonces estamos hablando de que si somos hombres y mujeres de Dios, todos juntos conformamos una iglesia pura, sin contaminación y sin mancha, como lo dice Pedro en el capítulo 2, en el verso 9. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios, debemos pues vivir como escogidos de Dios, como extranjeros y peregrinos, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre las gentes, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores dejen de hacerlo y glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Es necesario no solamente tener un buen testimonio personal, sino que llegó la hora de que las congregaciones tengan un buen testimonio de una vida virtuosa, irreprensible, sin mancha, sin codicia y sin contaminación alguna.